hablar de las Bambas. Y hemos invitado al profesor Zambrano, el profesor Gustavo Zambrano, profesor de Derechos Humanos y otras especialidades, para hablar de este asunto que a veces no se entiende bien desde Lima. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué hay una población que se levanta, ¿no es cierto?, y resulta en la tragedia de un comunero fallecido? Gracias, profesor, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. El caso de las Bambas, a diferencia de otros casos en el Perú, es un caso especial porque se inicia hace más de 15 años los trabajos con la comunidad, etcétera, y hay una apreciación positiva del proyecto. Es decir, la gente que vive en la zona de influencia sí quiere el proyecto. ¿Es así? Sí, ellos en varias oportunidades han señalado que no están en contra de la actividad minera. Pero yo creo que el tema donde se quiebra esta relación de confianza entre la empresa y las comunidades parte cuando se lleva a cabo el cambio de quién es el propietario. Una cosa es Xstrata y otra cosa es MMG. Claro. Y por ahí empiezan a verse distintas maneras de cómo relacionarse la empresa con las comunidades. El manejo de Xstrata fue muy positivo. Sí, claro. Y lo que sucede es que, tal vez eso no se entienda bien, Xstrata tiene que vender su operación en el Perú por un problema de monopolio. Sí. ¿No es cierto? En el mundo, a diferencia del Perú, hay reglas antimonopólicas, ¿no? Entonces, Xstrata no podía mantener todas las operaciones que tenía en el mundo, porque estaba asumiendo una posición monopólica, y tiene que vender algunas. Elige venderla de Perú. Y se la vende a una compañía que tiene una cultura, si quieres, distinta, diferente. Sí, y hay que verlo también dentro del contexto de la región, porque dentro de esa lógica de Xstrata tenías Espinal, la mina de Tintaya, tenías el Proyecto Tapacay, las Bambas, que si lo ves en el mapa se encuentran en una triangulación. Claro. Entonces había un sentido de verlo como un proyecto en conjunto que justificaba en ese momento inclusive el tema del mineroducto. Claro. Entonces cuando se vende este proyecto, en el caso de las Bambas, esta parte se decide no hacer mineroducto, sino utilizar las carreteras, las pistas, y eso es uno de los puntos sobre los cuales empieza el debate y los problemas actualmente. Así es. Porque la población lo que está diciendo es, me estás cambiando lo que inicialmente me dijiste ibas a hacer. Ahora, partamos de esto que acabas de decir que me parece muy interesante, que es la relación de desconfianza. O sea, hay una relación de desconfianza permanente entre las comunidades influenciadas por la minería y el Estado. Sí. Y hay una relación de desconfianza con la empresa. Sí. De entrada. Sí. O sea, simplemente no creen lo que se les dice. Ahora, hay un tema ahí sobre el cual es bueno señalar y tiene que ver con el impacto social. Cuando se lleva a cabo un estudio de impacto ambiental, tú tienes identificado los impactos ambientales y los impactos sociales. Pero muchas veces los sociales, que son más difíciles de cuantificar, quedan en un segundo plano. Lógico. Entonces, cuando tú evalúas el impacto social, tienes que ver qué actividades y herramientas vas a utilizar para generar esa confianza. Claro, para que la gente entienda, un impacto social puede ser, por ejemplo, elevar el precio de los salarios, ¿no es cierto? Porque la mina paga más. Las actividades agrícolas entonces quedan desplazadas. O inclusive cosas como que va a haber más gente, que es probable que va a haber prostitución. O que se van a abrir restaurantes. Exactamente. Sabe Dios, restaurantes, discotecas. Y se genera una movilización social que va a cambiar la forma como ellos viven. Exactamente. Eso es lo que hay que identificar. Entonces las que empresas... puede ser positiva o puede ser muy negativa. Por supuesto, por eso es que es un impacto social. Así es. Entonces la empresa también tiene que tener una estrategia de qué hacer frente a ese impacto. La empresa dice, fíjense, yo quiero hacer un negocio. Para todo lo demás está el Estado. Sí. ¿Por qué tengo que sustituir yo al Estado? ¿Por qué tengo que ser yo, ¿no es cierto?, el que provee de escuela, de asistencia de salud, de seguridad, el que es, entre comillas, policía porque evita la prostitución, la delincuencia? ¿Por qué tengo que asumir yo el rol de un rol casi paternalista y totalizador sobre la comunidad? Yo, si me permites decirlo, yo creo que tiene que ver con cómo se ha entendido la actuación del Estado en la promoción de actividades extractivas ya desde los 90, ¿no? Que es promoción de la inversión, pero no generar las condiciones para que esa inversión se dé. Eso, si tú revisas todo el marco de promoción de la inversión, eso se está casi trasladando a la empresa. Completo. Tiene que hacer la carretera, tiene que hacer todo. Tiene que hacer el alumbrado público del pueblo. Exactamente. Entonces, y llega un momento en que la empresa dice, yo no soy el Estado. Así es. Y estoy dando la provisión de servicios que el Estado tiene que dar. Es un punto bien interesante porque eso suena un punto contradictorio. ¿Por qué? Porque por un lado hay un discurso de que el Estado no debe meterse, pero por otro en la práctica se necesita la presencia del Estado. Tiene que meterse, por supuesto. Por supuesto que tiene que generar justamente esas condiciones sociales. Hay otra cosa que es importante. Ley y orden no lo puede poner un privado. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Y tiene que generar condiciones para que no, como se dice, las condiciones sociales para la viabilidad del proyecto. Así es. Claro. Ahora, es complejo porque estamos hablando de proyectos que se desarrollan sobre los 3.500 metros de altura, 4.000 metros de altura. Difícilmente
salvo la ganadería y pastoreo, puede haber otra actividad Difícil. rentable, ¿no es cierto?, en una zona a más de 3.500 o 4.000 metros de altura. Yo recuerdo algún mensaje presidencial donde, creo que Alan García, ¿no?, daba exoneración absoluta del impuesto a la renta si te ponías a más de 4.000 metros de altura. Claro. Nadie se acogió, ¿no es cierto? Entonces, es difícil encontrar otra actividad. Y ahí viene mi segundo punto, Exacto. que lo ven como una oportunidad, ¿no? Es decir, cuando tú planteas la posibilidad de llevar a cabo la actividad extractiva minera o la hidrocarburos en su contexto, estás diciéndole indirectamente a la población que es una oportunidad para el desarrollo. Claro. Puede ser cierto como que no, pero si un discurso oficial es que va a venir el desarrollo, que va a venir el progreso, Ahora, se genera una expectativa que no puede manejar. Lo que estamos viendo en todo el país es que la población no quiere que la transferencia sea vía Estado. Es decir, la mina paga impuestos, el impuesto nos da canon, Sí. el alcalde o el gobierno regional nos asigna una cantidad de dinero. Sí. Lo que quieren es que la mina les entregue a ellos directamente compensaciones. ¿Es así? O sea, no quieren la vuelta completa. En varias partes sí, pero hay que tomar en consideración que, por ejemplo, en el caso de esta situación de las Bambas, varias comunidades están pidiendo convertirse justamente en distritos, dado que como no les va a ir directamente, porque no es posible dárseles directamente, plantean entonces ser un distrito que entonces sí les permita ese ingreso directo. Es una opción. Pero claro, eso tampoco significa reformas de varios tipos que pueden demorar también. Y darles directamente el dinero... Pero eso el Estado lo puede hacer con demarcación territorial en por PCM supuesto. rápidamente. Y hay otro tema, cuando se le da directamente el dinero, tienen que rendir cuentas. Entonces no es, te voy a dar el dinero solamente para que lo uses como mejor creas conveniente. Tiene que darte un sistema de capacidades también de gestión del presupuesto. Pero es que eso genera mucho conflicto, además interno, También. porque es cómo se gastó el dinero mal el alcalde anterior. Y es dinero del Estado, ya dejó de ser el dinero de la empresa. Así Entonces tienes que, hay un tema de corrupción que podría presentarse como un y el otro tema son, como repito, las compensaciones directas. O sea, en el caso de las Bambas, lo que se está pidiendo es, ok, tú vas a pasar tus camiones por esta carretera firmada que levanta polvo. Como levanta polvo, esto afecta a mis cultivos. Como esto afecta a mis cultivos, me tienes que compensar. ¿No es cierto? Y la discusión es, ¿con cuánto me vas a compensar? Sí, ¿Y a quiénes les vas a compensar? ¿No es cierto? Entonces, esa podría ser, digamos, el margen de negociación en este Pero hay momento. un tema, hay que contextualizar también que podría ayudar en ese análisis, y es que esa carretera ha sido considerada como de uso público. Así es. Entonces no tendría que hacerlo, porque es como pasar por la Avenida Marina, por la calle Prado. Claro, es como decir, yo decía, si tú vives en la Avenida Argentina o cerca de la Avenida Argentina, Exacto. es como si pidieras una compensación por los camiones que pasan. O si vives en el Callao, ¿no es cierto? Dices, no, por acá no pasa ningún camión. El problema Tiene que está pasar porque tiene que entrar al terminal. Claro, pero el problema está que hay que contextualizarlo. Entonces, ¿cómo haces para que no se genere la percepción de que están abandonados a su suerte? Por ejemplo, ahí se está pidiendo el asfaltado de esas pistas justamente Que es para... una posibilidad. Por supuesto, son 300 camiones al día aproximadamente que pasan. No. La levantadera de polvo es real. Así o sea, eso no es un hecho. Es un hecho. Y no había esa levantadera de polvo. Así es. Está clarísimo. Y eso es un impacto. Eso es un impacto, Claro. ¿no? Y previamente eso les había dicho que iba a haber mineroducto. Claro. Entonces, ahí está el tema de qué está pasando. Y la falta de confianza, ¿no? Así es. Ahora, lo que a mí me parece, digamos, difícil de entender es por qué no se explican las cosas, ¿no? Si yo siento una comunidad y le explico, mira, en el mundo hay este problema, esta empresa no puede tener monopolio, tiene que vender, tiene que venir otra, ya no formamos parte de un mismo proyecto, ¿no es cierto? No somos de la misma empresa, Claro. ya no se justifica este proyecto triangular. ¿Por qué no se explica? O sea, ¿qué dificultades hay para explicar? Yo no creo que sean dificultades para explicar, en primer lugar. Eso podría estar en un segundo lugar. En primer lugar está si lo ven como necesario explicar. Porque si yo no lo veo necesario, no lo hago. ¿Y tú crees que ese es un defecto generalizado que ha generado más conflicto sexual? ¿No ir a explicar? Sí, claro. Sí, claro. Ahora, yo no puedo generalizar que toda una empresa piensa así. Hay muchos talleres que Así se es. hacen en muchas partes. Exactamente. Lo que sí puedo señalar que en muchas ocasiones parte de que una persona tome la decisión de que nos explique o se explique de otra manera. Y en eso sí hay casos que de repente no están documentados a nivel de investigación, pero cuando tú conversas con relacionistas comunitarios, que son los que explican, te dicen, oye, no fui a explicar porque el gerente tal decidió que no vaya, que vaya el chofer. Error gravísimo. Y se genera el problema. El problema es la desconfianza. Porque, Exacto. Claro, porque tú puedes decirle a la gente, fíjate, y además yo creo que el relacionista comunitario debe ir acompañado al gerente.
No entiendo por qué el gerente se pone miedo. Tiene que ir a explicar. Y un tema que sí me explicar parece... una y otra vez. Un tema me parece importante, yo recuerdo una experiencia Porque además hace años. un proyecto puede cambiar y va a cambiar. Es que en el tema, en una experiencia que tuve hace años, se iba a presentar justamente un cambio que iba a hacer una empresa minera, no voy a mencionarla, y una persona levantó la mano y dijo, hace años dijiste una cosa y ahora estás diciendo otra. Sí. Entonces, mi punto es, la gente se acuerda. Por supuesto. Entonces, y la gente se va a acordar de que tú dijiste en la asamblea Y una tú cosa. tienes que decirle, mira, en ese momento las condiciones eran estas, Claro. ahora cambié, te tengo que explicar por qué ha cambiado. La pregunta es, en este caso, si se ha hecho o no, y la respuesta que está apareciendo es que no se ha hecho. Claro, claro, lógico. Entonces, no lo pudimos hacer, pero hay una explicación. Ujú. Yo creo que si tú explicas con paciencia, me ha pasado en la televisión muchas veces, una y otra vez un tema que no se entiende, al final se entiende. Sí, claro que se ¿no? entiende. Y hay que tener paciencia y parece que no la hay mucha. Ahora, desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto? En este caso, en las Bambas, hay una comisión que quiere ir a negociar Ujú. y no se le permite ir porque los que los tienen que recibir, en primer lugar, no los consideran del nivel suficiente y en segundo lugar, no deponen la medida de fuerza. Ujú. Y esa es una esa es una tensión permanente, ¿no? Sí. O sea, si tú no me levantas la huelga, yo no negocio. Sí. Yo no negocio bajo violencia. Ujú. ¿Ya? ¿Cuál te parece la apreciación, el camino correcto en ese caso? ¿Mantener esa posición? Mm, han habido 3 meses de diálogo en la zona, ¿no? La última, creo que las 2 últimas son de este año. Y el problema está que durante las primeras reuniones todo es la aprobación del reglamento, quiénes van a estar, si viene fulano, mengano, si se Parte sienta- burocrática. Exactamente, y se pasa mucho del lapso de tiempo haciendo eso. Y eso genera más desconfianza porque la gente piensa que la estás tonteando. Claro, están Entonces, meciendo. por Háblame un- del tema de fondo, claro. Exactamente. Por un lado, tiene sentido que venga una persona que realmente tome decisiones, No. pero por otro lado también tiene sentido que una autoridad no va a ir a exponerse frente a una situación de medida de fuerza, lo cual también tiene sentido. Ahora, mira, yo siempre he pensado una cosa. En el Perú se admira mucho el valor, También. ¿no es cierto? Entonces, si va el presidente de la República y se siente y le dice, ¿qué quieren? Agarrar el toro por las astas, como se No, diría. entonces, claro, la gente dice, bueno, si se ha venido hasta acá, será Ujú. por algo, ¿no? Entonces, Claro. y que les diga, no te lo puedo dar. Que salga desde el O presidente. sea, tienes que tener la sabiduría de decir, eso no te lo puedo dar. Ujú. Es que yo creo que justamente esa manera de decir las cosas Ajá. no se está diciendo. O sea, cuando tú trabajas con poblaciones vulneradas y sobre todo con poblaciones afectadas por impactos extractivos, Claro. los mensajes tienen que ser muy claros, muy directos y muy precisos. Muy precisos. Esto sí Exactamente. puedo, esto no Exactamente. puedo. Y a veces no se habla en esos términos. Es que también hay que entender que en nuestro país decir un no Ujú. es culturalmente muy mal visto. Sí, claro, la cultura de hipocresía. O sea, no, y en general, y en muchas partes del Así Perú, es. un no se considera muy grosero. Pero es que sí, Entonces, no tú se le dices, puede. ¿vas a ir a la fiesta? Sí. Mira, pero de repente llega un poquito tarde. ¿ya? Entonces te está Claro, diciendo que claro. no va a ir. ¿ya? Así Pero es. tienes que entender. Y mucha gente de fuera te dice, ¿me ha dicho que no? Claro que te ha dicho que no. Exacto. Pero no puede decirte que no de Es que cuanto frente. más claro, preciso y directo sea el mensaje y de forma oportuna, porque Es también muy importante. va a quedar mucho más claro. Y la otra cosa es la empresa. La empresa sacaba un comunicado muy claro diciendo cuál ha sido su papel, pero la empresa no tiene cara. Es una cosa que a mí me llama la atención. La empresa tiene que tener una cara, ¿no es cierto? La empresa tiene que tener un gerente general, una cara además que tenga autoridad, que no sea un empleado enviado para hablar con, Claro. sino una autoridad con capacidad de decisión. Que en el caso de Strata sí había. Exactamente. Y en otras, que yo he tenido Así es. invitados de primera, yo siempre recuerdo el caso de Techín, porque vino el gerente general y habló de manera contundente, Así es. clara, y explicó la situación. Entonces, lo que falta acá también en Bambas, como es una autoridad de la empresa que sea autoridad y que les diga, miren, el Estado no nos permite hacer tal cosa, y o que se voltee al Estado y diga, si ustedes me permiten, yo hago. Tía María también tenía una persona de la Sound que salía a hablar. Claro, pero no era el gerente general, no era... En ese caso no. Claro, era como el problema de Dodo Run. También. La gente quería ver al gringo. Claro, porque ese era el dueño. Entonces, cuando tú tienes una identificación errada del propietario, porque nosotros en el Perú lamentablemente tenemos esta voluntad antropomórfica, ¿no? Tenemos que ponerle cara a las cosas. Entonces, no confías, pues. Es un elemento de Ahora, confianza. sí es cierto y es importante que sí necesitas un rostro
con Sí. que sepas que lo identifiques y que te diga claramente, mira, esto se puede o no se puede. Exactamente. ¿Ya? En el caso de MMG no lo conocemos y yo sí creo que eso va a generar mayor nivel de desconfianza porque no Exactamente. sabes con quién estás hablando. ¿Con quién hablo? Con una corporación, con un montón de personas que toman decisiones y que me afectan mi vida diaria Claro. y que no sé ni siquiera cómo se Además, llaman. estamos hablando de grupos poblacionales que sí hablan con sus autoridades locales, entonces están Exactamente. acostumbrados, digamos, a estos términos, a tener a una autoridad, al Claro. alcalde, No, al y jefe de además, la comunidad. son comunidades que digamos, que deciden en asamblea muchas cosas Sí. en su vida diaria. Entonces, no les es extraña la asamblea, al No, para contrario, nada. es parte de su semana. Así es. ¿Ya? Y si alguien que va a afectar su vida no se presenta siendo autoridad, Tomando un papel. jugando un papel de autoridad, claro, porque el problema central ha sido siempre es, me mandan a uno una semana y 6 meses después ella no trabaja para la empresa. Ujú. Entonces se acabó la negociación. La exigencia, por ejemplo, de pedir papeles firmados, ¿no? Y eso es bien común a nivel nacional. Papeles firmados. ¿Por qué? Porque como tú vas a faltar a tu palabra, tengo el papel firmado. Pero claro, el papel firmado tampoco significa nada porque muchas veces se incumple. Ahora, hay un tema que sí me parece importante señalar y es que esta situación de violencia ya se veía venir. Entonces no es algo reciente, no es algo que apareció de la noche a la mañana y que coincidentemente tiene que ver con estos últimos meses del cambio de gobierno que detuvieron en varios espacios. Bueno, tú sabes que siempre la conflictividad social baja en elecciones, ¿no? Sí, claro. Porque, hay que decirlo, los agitadores están chambeando. Y en época de lluvias también. Claro, los que agitan están trabajando con candidatos, pues tienen otras Sí, funciones, sí, tienen que hacer llegar sus candidatos Son al actores poder. políticos, y eso es lo que también hay que tomar en cuenta, Claro. ¿no? O sea, no estamos hablando de personas, estamos hablando de actores políticos. Hay muchos intereses, hay muchas percepciones, vas a encontrar gente que quiere lo mejor para su comunidad, como también gente, como he señalado, que agita. Así es. Las razones miles pueden haber. Entonces, enero, febrero, marzo, lluvias, más elecciones, no hay problemas sociales. La gente le llama la atención, por eso hay un calendario para esto. Y cuando hay elecciones, la cosa para. Ahora, pasado 2 meses de las elecciones, instalado el nuevo gobierno, comenzamos de nuevo. Porque es una ventana de oportunidad, es el momento de pedir, ahora te piden Yo todo. pues, hace una ¿no? semana le decía a un grupo, fíjense, antes de que saltara esto, ahorita la conflictividad social está aguantada, pero va a venir, 2 días después ya teníamos un problema. Claro. Y va a venir en todo el país. Y fíjate que es bien interesante porque Y ahí eso pone... sí, la estrategia de PCM tal vez pueda ser diferente, porque Por Rolando eso. Luque es una persona que tiene experiencia y puede ser diferente. ¿Cómo debería ser de diferente esa estrategia? Hay que tener en consideración que son 3 sectores sensibles que pueden estar involucrados. El sector ambiente, el sector cultura, en el caso de interculturalidad, y el sector Energía. desarrollo. Yo creo que desarrollo antes que energía y minas. ¿Por qué? Porque son los que, por un lado, ambiente tiene que ver con todo el tema de cuidado de ese espacio en el cual está. Cultura, porque de alguna manera estamos hablando de poblaciones que puedan estar vinculadas a su sector. Y en el caso de programas sociales, porque ellos necesitan eso. O sea, energía y minas es un sector permanente, constante. Claro, es el sector. Claro. Ese sector está ahí desde el Sí. inicio, o sea, ellos lo conocen, Claro. lo ven. Pero porque ellos 3 sectores son interesantes de verlos también en el conflicto, porque todavía no tenemos mucha claridad de cuál es la política en materia ambiental, en materia de cultura y de Ahora, se programas supone que sociales. tenemos una continuidad política en materia ambiental, ¿no? Hay un acuerdo supone. nacional, hay unas leyes, o sea, y hay una funcionaria que es ministra que viene, ¿no es cierto?, de esa misma tradición. O sea, Es que hay un tema ahí que tomar en cuenta, y es qué labor va a cumplir OEFA frente a lo que está sucediendo ahora. claro. Entonces ahí... OEFA tiene una labor de fiscalización permanente de los acuerdos que se han realizado en los estudios de impacto ambiental. que Entonces, incluyen los zapatos sociales. así es. Entonces hay que ver, efectivamente, es el tema que empezamos. Si no se avisó, si no se dijo, si no se conversó, le corresponde a la autoridad ambiental, en tanto tiene que revisar el impacto social que esté en el estudio de impacto ambiental, decir algo, decir, oye, de verdad deberías salir a Probablemente. hablar. Ahora, te digo Probablemente. una cosa, llega un momento en que muchas manos en un plato causan arrebato, como dicen. El problema es que tienes al alcalde distrital, Sí. al alcalde provincial, A los ex al candidatos. gobernador regional, Ex candidatos. a los ex candidatos que quisieron ser alcalde distrital, alcalde provincial o gobernador, a los congresistas de la zona que también quieren aparecer. Son 2, si no me equivoco. Uno No. de Frente Amplio y uno de Fuerza Popular. Claro, todo también hay la necesidad de estar, ¿no es Sí, cierto? le deben a sus electores. Claro, y no estar... ¿Y qué habrán prometido? ¿no? Así es, y no estar en la foto es un desastre, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Luego tienes la comisión que nombra el Ministerio de Energía y Minas con, como tú dices, ambiente y cultura, ¿no es cierto? Y luego tienes a la empresa. Sí. Entonces, en ese conjunto de stakeholders, digamos, cada uno tiene pues su papel, a veces no puedes llegar a ningún acuerdo.
Es complicadísimo, por eso es que si tú no ves que la situación va a reventar en algún momento y no tomas el todo por las astas desde antes, la situación es mucho más compleja. No es mucho más fácil, digamos, que el gobierno diga. En estos casos de conflicto social, PCM nombra un plenipotenciario, ¿no es cierto?, que representa al presidente de la República, con plenos poderes. La empresa presenta a su gerente con plenos poderes y se reúnen con la comunidad. Listo. La Simplificas, ODS... simplificas todo, ¿ah? Ahora, si nos ponemos para hacerlo Pero práctico... necesitas a un Superman para hacer eso. Claro, pero digamos, si la ODS coge esa idea, tendría que ser ellos. Claro. Claro, el problema está que jerárquicamente están muy abajo para poder hablar así. No, digamos, es un plenipotenciario del presidente de la República. Más Para arriba. resolver, así es, para resolver, es como cuando se nombra un embajador plenipotenciario para desarrollar algo en política exterior, con plenos poderes del Estado peruano. Que apunte a pasearse por todas las situaciones de conflicto del país, una cosa así. Claro. Y además puedes variar el plenipotenciario, uno para determinada región y otro más capaz en otra región, con otra especialidad, etcétera. Una cosa es selva, Ahora, también es una cierto cosa que bajo esa lógica, Así es. hasta dónde se puede comprometer esa persona. Totalmente, plenos Totalmente. poderes. Plenos poderes. Ayudaría en algo. Sería una revolución, pero a nosotros nunca, a los que sabemos no nos hacen caso. Plenos poderes. Claro. Va y compromete la carretera, bueno, tiene que llamar, ¿no? Se Por esperaría supuesto. en algo similar que Eduardo Vega, algo en el tema de corrupción. Exactamente. Entonces, Se va, se queda. este se va, este se queda, hacemos esto, plenos poderes. Y lo que hace es decir, se sienta en la mesa y puede llamar directamente al presidente, al ministro y decirle, ya, ¿puedes hacer la carretera? No, no se puede hacer la carretera. No hay plata. Voy a llamar al ministro de Economía y Finanzas. Me dice que no se va a poder hacer el programa social acá. Pero lo que les puedo dar es esto, esto y esto. Claro, el tema es cómo... Y la empresa la sienta y le dices, ya, ¿tú qué puedes hacer? Nada. Perfecto, nada, arrímate. Pero este problema lo tengo que resolver yo. Es que viene el tema, ¿cómo se resuelve el problema? El problema de las bambas ahorita se resuelve básicamente con compensaciones económicas por ahora y Por la falta ahora. Temporales. Son 20 años de proyecto. Exactamente. Y el asfaltado de la carretera. Ahorita sí, Nada más. es lo que están pidiendo. Claro, el asfaltado de la carretera, que son, me entiendo, 9 kilómetros, no es pues tampoco un mundo de plata para lo que va a compensar también en E tributos. informar también a la población de por qué hubo el cambio. Exactamente, ¿no? O sea, ¿no? en este momento deben Una haber labor- 1000 discursos de por qué no se ha hecho la cosa. Claro, una labor de unificar el discurso de por qué no se hizo, Sí. asfaltar la carretera, que demora, Y y tiene que mientras hacerse. tanto, compensación económica a todas las familias afectadas. Se hace un empadronamiento de familias, se les paga lo que corresponde, ellos dirán, sería una negociación, no sé, pues, por hectárea tantos miles de soles, Ya hay y ya está. una empresa, si no me equivoco, son como 200.000 soles que está Perfecto, haciendo de entonces se paga compensación. 200.000 soles a las familias afectadas, se establece un presupuesto para la carretera y se asfalta. Sí, se hace y ¿No se es cierto? proyecta, A costo del canon que va a pagar la empresa, listo. que saldría a partir del 2018. A costo del canon que pagará la empresa. Claro. Hay un Listo. tema también importante que me gustaría Entonces, agregar. discúlpeme, no Sí. es tan complicado arreglar. Si entre yo y el señor Zambrano, acá hemos dado más o menos 10 ideas. Ojalá yo que creo nos oigan. Yo creo que el Estado, no estamos hablando por la comunidad, que tiene que aceptarlo o no, y ya le corresponde aceptarlo o no, pero creo que el Estado puede hacer esto rápido y bien. Es que sí lo puede hacer, por eso mi gran preocupación es por qué no se ha hecho hasta este momento. Porque acaban de llegar, estos son unos recién llegados probablemente que están así sentándose en el escritorio, todavía no saben dónde queda la oficina, ni el baño, ¿no? Y tienen Nos un- ha agarrado fríos. Yo creo que los han agarrado en frío. Pero me alegra porque es una señal de alerta. Ahora, hay otro problema, eso sí hay que dividirlo claramente, un problema policial. ¿no es Eso es cierto? justamente quería señalar, El porque una de problema las cosas que policial. se cuestiona tiene que ver con esto del tema de los convenios que se firman con la policía. Aparentemente, según la empresa, no hay ningún convenio. La policía les mandó una carta, que además tienen el número de la carta, ¿no? Diciendo que estaban obligados por ley, lo cual es verdad, a colaborar con la policía en limpiar la vía. Claro, hay un Y tema. necesitaban un cargador frontal. Y, No, y sí, la empresa sí, dice, sí. si yo no le doy el cargador frontal, entonces la policía puede decir que yo he desacatado una orden directa de auxilio a la policía. Ahora, hay un y es tema ahí- delito. hay un tema a tomar en consideración, y es que el Ministerio del Interior no tiene todos los convenios que supuestamente se han firmado. Es un Ah, no, entonces son inválidos, pues por supuesto. a lo, Entonces, no, a abogado. lo que me refiero es que deberían tenerlos por la No, Dirección no. General de la Policía. No, y no, por están, supuesto. Si no están, son inválidos. pero están haciendo cumplir en varias partes No, del pero país. son inválidos. Tú sabes que son nulos. No, No, o sea, físicamente, No, ya digo, sé, ¿no? pero digamos, si Si no, les apareció un convenio. si no han tomado conocimiento los superiores de esos convenios son inválidos. Tendría que tomarlo en cuenta más sombrío en este momento. Porque Exactamente, son inválidos. A menos que tenga que decir luego que han desaparecido. El punto aquí es... Ya, pues el punto es, si el Estado comprometió su palabra, tiene que cumplir. Ahora, hay un Entonces, tema- si no ha comprometido su palabra Sí, claro. porque se firmaron, tú sabes que para que un acto jurídico tenga validez,
se necesitan Sí, varios sí, claro, elementos, claro, ¿no? claro. Entonces, si no tiene la forma prescrita por la ley, si no tiene a gente capaz, como me estoy recordando de mi educación en la católica, ¿no? Si la gente no es capaz, no hay forma, si el fin es imposible, o sea, todo eso declara nulo el convenio de plano. Entonces, el ministro de Asunción puede revisar todititos esos convenios y ver cuáles son útiles y cuáles son no. Es que es lo que tiene que hacer. Así Ese es. el punto. Si físicamente, supongamos lo siguiente, por un momento, que se dice, vamos a estandarizar los convenios, porque también tiene la posibilidad el ministerio de firmar convenios con quien quiera. Sí, lógico. Y Si pueden ser útiles. Y sí se necesitan estos convenios. A veces yo creo que son dos puntos a tomar en consideración. El primero es que no sabemos qué dicen esos convenios, porque no son públicos. Tienen que publicarse. Entonces el ministerio tendría que decir, bueno, estos son, y se van a revisar para hacer una estandarización. Y el segundo punto, que creo que tiene relación con lo que estamos hablando de las Bambas, es que una cosa es lo que firma un director general y otra cosa es cómo lo entiende el policía que está ahí delante, porque el policía no ha leído el convenio. A él le dicen, ¿sabes qué? Sale a la cancha y detén la situación. Él cumple sus órdenes. Entonces, hay un tema ahí también que tomar en consideración, es cómo se negocia y se entiende el contenido de un convenio, y otra cosa es cómo la policía lo va a llevar a cabo en la práctica. En este caso, la empresa señala que no hay ningún convenio, sino que la policía le exigió el auxilio y ellos tuvieron que prestarles al cargador Porque frontal. tienen que hacerlo, porque la seguridad privada no lo va a hacer. Así es. No lo puede hacer. Así es. Porque Entonces, eso sería meterse en un problema mucho más grande. Entonces, finalmente, digamos, ahorita tenemos una situación de tensión en las Bambas, Sí, claro. porque la carretera sigue tomada, Sí. pero, digamos, hay soluciones. El mensaje que queremos dar es que sí hay un camino. Sí, Sí hay un camino. Por supuesto que hay un camino, porque la población ha dicho que no está en contra de esta actividad minera. Claro. Ellos seguramente han hecho una evaluación que saben que salen perdiendo más si la mina se va. Y quieren obtener algún provecho. También. Eso es lo lógico. Hay un grupo Sí, que sí, quiere sí. obtener algún provecho y de ese provecho es de lo que se tiene que hablar en una Pero mesa. tienen que sentarse a conversar. Así es, si no, y tienen no. que informar cuál va a ser realmente, por qué se han dado los cambios, cómo van a ser las negociaciones de este tema que se van a realizar ahí. Yo Sí. creo en el plenipotenciario, pero nadie me hace caso. Bueno, muy Lo que quiero ver hoy serían estos 4 puntos. Primero, qué gases se están emitiendo de la ganadería. Un segundo punto relacionado con las previsiones que ya nos han contado en charlas anteriores, pero sobre todo enfocado a qué implicaciones va a tener para la producción ganadera. Realmente los cambios de temperatura, precipitación sobre los productos animales se espera que tengan un cierto efecto. Tercero, me centraré en las instalaciones ganaderas y qué estrategias se están utilizando actualmente o pueden tener más importancia para su adaptación. Y esos 3 puntos serán los principales de esta explicación. Bien, la ganadería actualmente, como seguramente ya han visto en los medios de comunicación, está bastante en boca de todos, y no solo a la hora de comernos los productos, sino a la hora de las distintas versiones que nos vienen sobre ella. Todos habrán visto esta semana, por ejemplo, una declaración de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diciendo básicamente que la carne procesada pues, puede tener efectos cancerígenos, y con la importancia que eso tiene de cara a la opinión pública y posteriormente el consumo. Sin embargo, por otra parte, nos llegan noticias como, por ejemplo, la industria cárnica y todo lo relacionado con la producción, elaboración y procesado de productos de origen animal es probablemente la principal industria alimentaria de nuestro país, que genera una parte importante del Producto Interior Bruto. Estaremos hablando de más de un 5% fácilmente, que genera muchos puestos de trabajo y que ocupa una posición estratégica. De manera que, si me disculpa un poco la comparación, yo estoy un poquito como Homer Simpson, ¿no? Como tengo a un angelito bueno y un angelito malo. El angelito bueno lo que me dice, bueno, poniendo bueno y malo no estoy queriendo juzgar lo que es adecuado y lo que no, sino que son más bien 2 burros que tiran de la misma cuerda en sentidos distintos, y uno me dice que la ganadería contamina mucho, que los animales sufren, que realmente estoy produciendo animales para matarlos y aprovecharme de ellos, es malo para la salud, usan antibióticos y un largo etcétera de cosas. Y por otra parte tengo otra cuerda, ¿no? que me dice pues que por supuesto la carne está muy buena, no lo puedo negar, que genera riqueza y trabajo, que hay otras cosas que contaminan más, preserva el medio rural y un largo etcétera de cosas. Evidentemente, pues yo como
profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, como científico investigador, lo que quiero es pues tener la información y ver qué hago con ella, ¿no? Lo que nos interesa para esta charla es lo primero que tienen ahí en rojo, ¿no? Entonces habría que ver qué contamina, cuánto, dónde y cómo, para ver cómo reducir. Luego, de todas formas, la charla ya se verán por qué se va a centrar un poquito más en cómo adaptarse. De otros aspectos, bienestar animal, pues lo mismo, hagamos caso a los expertos. Hay gente que estudia qué pasa con el bienestar animal, no porque yo vea que el animal me parece que no está feliz, sino porque realmente tiene una serie de indicaciones de estrés y realmente ha habido y está habiendo bastantes avances y quedan muchos avances por hacer. Y beneficios y perjuicios para la salud, sin duda. Creo que ya se ha comentado anteriormente, comemos mucha carne. Estamos comiendo más carne de la que nos correspondería y probablemente si tenemos que dejar de comer carne no es para dejar de contaminar el planeta, sino probablemente más para proteger nuestra propia salud. Como decía Raúl, seamos un poquito egoístas. Pues bien, empezaremos por la parte del qué y el cómo. La ganadería tiene un problema y es que es relativamente ineficiente y entonces en los procesos de producción la materia orgánica la aprovecha de una forma parcial y entonces tiene dos caminos, los tienen aquí. Cuando no existe oxígeno, la materia orgánica tiene la manía de producir metano. El metano es un gas de efecto invernadero que vale 21 veces, bueno, alrededor de 20 veces el potencial del CO2, mientras que el CO2 se produce en condiciones aerobias. Luego tenemos que los animales, de las proteínas que ingieren, las proteínas vegetales, los animales no son otra cosa que fábricas de transformar proteína vegetal, que nos gusta menos, en proteína animal, que nos gusta más y vale más. Entonces, no lo aprovechan todo, excretan nitrógeno orgánico a través de las heces, nitrógeno inorgánico principalmente a través de la orina, en la mayoría de animales en forma de urea, aves en forma de ácido úrico, y resulta que sobre todo la orina muy rápidamente pasa a amoníaco. El amoníaco en sí es un gas contaminante, pero además es lo que origina, y permítame la simplificación excesiva del ciclo del nitrógeno, es la molécula a partir de la cual después de una descomposición, nitrificación, se produce el óxido nitroso. Pues bien, a partir de ahí podemos saber bien el dónde. El metano se está produciendo en la fermentación entérica del ganado, ya se ha comentado anteriormente. No se puede hacer demasiado en esto. ¿Por qué? Pues porque precisamente gracias a esa fermentación entérica las vacas pueden aprovechar otros alimentos que nosotros no podemos aprovechar, los animales monogástricos, por ejemplo. O los animales en pastoreo pueden aprovechar los restos de rastrojeras. Entonces, eso es intrínseco, es independientemente del sistema de manejo más intensivo, más extensivo, ecológico, lo que sea. Luego tenemos la gestión del estiércol. ¿Dónde se va a producir metano? Pues en aquellos sitios donde haya materia orgánica y no haya oxígeno, los purines. Y los purines cuando se almacenan más de un mes aproximadamente. Y eso ya nos ha dado una idea de cómo reducir la emisión de metano en las granjas. No dejemos que el purín esté más de un mes, si puede ser. A partir de un mes las bacterias empiezan ya a encontrar ahí su salsa y se produce una disparación, se dispara. Y luego, evidentemente, los campos de arroz. El dióxido de carbono lo deja un poquito en gris porque tiene una importancia relativamente menor. Los animales, aunque respiren ese dióxido de carbono, hace un año o dos estaba ya en la atmósfera y lo captaron las plantas, de manera que para evitar hacernos esos cálculos dobles de lo que captan las plantas y lo que emiten los animales, se llega al acuerdo de que la respiración o todo lo que se cierra el ciclo de carbono a corto plazo no contamina. Perfecto. Tenemos entonces además la maquinaria y la energía que necesitan, por ejemplo, las granjas de aves, si las conocen, necesitan cierta calefacción. En cuanto al nitrógeno excretado, pues bien, las emisiones de amoníaco se producen durante toda la gestión del estiércol, pero como ya ha comentado Jorge, pues el óxido nitroso principalmente en la aplicación de estiércol a campo, hay un poquito también en la aplicación de estiércoles. Entonces, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿dónde podemos reducir? Pues sobre todo en la gestión del estiércol y en la fermentación entérica. Bien,
El metano es un gas un poco de doble cara, y es de doble cara porque puede ser una fuente de energía aprovechable a través, por ejemplo, de la producción de biogás. Tiene sus complicaciones técnicas, sus complicaciones económicas, y está sujeto a los vaivenes de un poco la política de quien quiera incentivarlo más o menos. De manera que en España no está muy establecido, así como en otros países pues, se ha pagado mucho más y se está más incentivado. Pues bien, ahí tienen que todos los animales en su digestión producen fermentación entérica, producen metano. Las vacas o los rumiantes en general y los monogástricos. Los rumiantes, vacas, cabras y ovejas, producen más precisamente por el sistema digestivo que les he comentado antes. Y ahí no hay demasiado que hacer. Se ha estudiado mucho, la capacidad de maniobra existe y está relacionada con mantener a los animales en un mejor estado posible, darles el mejor alimento, que ya veremos que eso choca con otra cosa, porque cuanto mejor alimento le demos, más recursos agrícolas le estamos dedicando, y más emisiones del suelo, y más transporte de piensos, etc. Pero bueno, para que un animal produzca menos metano, una vaca, la forma más sencilla es intentar que se parezca a un cerdo. Y para eso le tengo que dejar de dar fibras y le tengo que dar cereales. Y eso se sabe. Hay otras técnicas un poquito más refinadas o menos rebuscadas, como por ejemplo se está estudiando los niveles de grasa. La grasa en los rumiantes inhibe la formación de metano, al parecer sin darle sin tener muchas implicaciones productivas. Entonces eso se está estudiando bastante. Y luego también las implicaciones genéticas. No se sabe muy bien por qué. En los rumiantes hay unos que producen más metano y otros menos, aunque sean hermanos, animales hermanos. ¿Y por qué es? Pues por las características de la población microbiológica que tienen en su aparato digestivo. Entonces he estado estudiando bastante cuál es el genoma, ya no del propio animal, sino de las poblaciones microbiológicas que están afectando a todo eso. Los animales monogástricos producen bastante menos. Para que se hagan una idea, aproximadamente una vaca estará alrededor de producir unos 100 kilos de metano al año. 100 kilos es bastante. Un cerdo estará alrededor de 7 u 8, aproximadamente, en fermentación entérica. Unas 12, 15 veces menos. Luego está la gestión de los purines. Una vez excretado, los estiércoles que se producen en situación líquida, normalmente bajo fosa en los porcinos, o en sistema de suelo continuo sin cama en el bovino, evidentemente van a producir metano, como les he comentado. Pues bien, la digestión anaerobia puede ser una forma de que ya que va a emitir, lo hago en condiciones controladas, y entonces eso puede tener un beneficio. Básicamente la producción de biogás, bajo mi opinión, solo tiene un beneficio cuando se puede aprovechar a la vez la energía eléctrica que se puede producir y el calor. Como les he dicho, a nivel de granja hay algunas experiencias, están funcionando más o menos bien, pero realmente funcionan más por otros incentivos económicos que pueda haber que por la propia mejora ambiental que pueda suponer. Pues bien, ahora ya vamos al cuánto. Yo he querido dibujar en otro tipo de esquema lo que ya creo que hemos repetido en todas las presentaciones. Pueden bailar un poquito los datos, pero en los países más industrializados más o menos se repite la cifra del 10%, en Europa de los 15 es el 9%, correspondiente a la agricultura. Estos son datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que recoge los inventarios de emisiones de todos los países. Que ojo, los inventarios de todos los países tampoco son la Biblia, es decir, no hay nadie midiendo todo lo que se produce, sino son unos señores que están en su despacho y que utilizan los datos que tienen a su mano, y se tiene un error que puede estar en algunos casos un 50% abajo o arriba. Es decir, que esto hay que tomarlo con cuidado. Me ha llamado la atención con respecto al cambio de uso del suelo, que no lo sabía yo, que en la Unión Europea supone un sumidero. Eso es lo que reporta la Agencia Europea de Medio Ambiente para 2012 en la Unión Europea de los 15, porque reporta por separado los 15 y los 27, pues estos son datos de los 15. Bien, me parece más interesante esa imagen, a ver si se ve bien, ¿no? Sale un poquito pequeño, pero eso, las barras, se supone que son más largas conforme
cada sector está produciendo más contaminación. Y en efecto lo que se ve es lo que se ha comentado, que los dos primeros, que son ganado de carne y ganado lechero, producen en valor absoluto, es decir, si vemos contaminación total, la mayor parte de los gases de efecto invernadero. Y ahí pone, pues en verdosos lo relacionado con el óxido nitroso, en tonos así, pues verdosos, ¿no? el metano, y en tonos rosados el dióxido de carbono. ¿Y de dónde viene cada uno? ¿Por qué la ganadería puede producir emisiones de óxido nitroso? Pues bien, indirectamente a través de los piensos que se utilizan para su alimentación. Y es una parte importante. ¿Por qué produce metano? Por lo que les estoy comentando. Gestión del estiércol y sobre todo fermentación entérica. ¿Y por qué produce CO2? Pues principalmente a través de los usos de energía directa o indirectamente relacionados. Si se fijan, conforme vamos a otros sectores, las emisiones entéricas, que son estos tonos verdosos, se reducen. En el caso de los cerdos, un poquito menos, y sobre todo es la gestión del estiércol, los purines. Las cabras y ovejas vuelven a ser fermentación entérica, y en los pollos y gallinas desaparece la fermentación entérica porque los pollos viven tan poco y las gallinas tienen otro tipo de sistema digestivo que prácticamente no producen. Una posible estrategia, pues habría que ver en cada una de esas fases qué es lo que se puede hacer. Evidentemente la estrategia más sencilla, yo le decía a uno que no conocía el tema, oye, pues a mí me gustaría que en 10 años produjésemos la mitad de emisiones. Me dio la solución enseguida, cría la mitad de animales. Vale. Probablemente por esas dos cuerdas que están tirando la industria cárnica no se deje hacer eso, y a lo mejor hay que ir por la vía un poco del regate. Pues bien, una de las formas, por ejemplo, puede ser, como les decía, reducir la parte de fermentación entérica en el ganado bovino a través de alimentos de mayor calidad. Pero ojo, los alimentos de mayor calidad me van a reducir esto, pero me van a aumentar esto, probablemente. Entonces, la cosa no es tan fácil. La mejora genética de los animales, el estudio, como os digo, de por qué unos contaminan más que otros y qué tipos de piensos van a influir en las emisiones de metano, eso sí que parece un poquito más adecuado y hay cierto margen de reducción. Me llama también la atención en esta figura que los cultivos para consumo humano son relativamente menos emisiones, es decir, gran parte de los cultivos se están dedicando también una parte importante a alimentar a los animales, de manera que los cultivos que van destinados a producción humana son relativamente menos emisiones que lo que supone en sí la ganadería. Todo esto lo tienen, si les interesa, en una publicación bastante interesante, que es el puzzle de la proteína, que estudia esto de una forma bastante detallada. Bien, visto de otra forma, esto todo depende de las unidades con lo que lo hagamos. Entonces me dirán, claro, contaminan mucho las vacas porque hay muchas. Pues bien, vamos a verlo por kilo de producto que nos comemos. De esa misma publicación tienen que por cada kilo de carne de bovino que nos comemos, estamos produciendo unos 10 kilos de CO2 equivalente. Por cada litro de leche que consumimos, estamos produciendo aproximadamente un kilo de CO2 equivalente. Eso ya nos da un poquito la medida, pero va a pasar lo mismo. Conforme hagamos más intensivo al animal, lo que emite el propio animal va a ser menos, pero al hacerlo intensivo estamos externalizando sus necesidades, es decir, ya que le vamos a hacer que digiera mejor, vamos a plantar otros cultivos y darle una alimentación. Pues bien, eso tendrá una carga ambiental. Esos son datos para el consumo medio en Alemania, pero bueno, hay muchos estudios de todo esto. Esto se llama lo que se dice huella de carbono, y el problema de este tipo de análisis donde ponen las fronteras, por ejemplo. Donde si lo pones en la propia granja, si lo pones en el total de la cadena alimentaria. Tiene cierta controversia. De esto me llama la atención una cosa. Yo no sé si les parece que 10 kilos de CO2 equivalente es mucho o poco.
pero yo he venido en coche desde Valencia y por venir y volverme a Valencia voy a producir unos 40 kilos de CO2 equivalente. Hasta el momento no me he comprado un coche eléctrico de gasolina, consume lo que consume, no me he venido con mi familia como la familia Simpson. Yo con eso me puedo comer tranquilamente 4 filetes de kilo de ternera, que es más o menos lo que me como a lo largo del año. No me como más, como dice la OMS, no porque la Organización Mundial de la Salud, no porque me vaya a causar cáncer, sino porque no tengo la costumbre de comerme filetones de ternera todos los días, ni tampoco un consumo excesivo. Jorge, por ejemplo, ha venido de Zaragoza, pues él se puede comer 10 filetes, ¿vale? Bien, también podríais haber traído a alguien de Holanda, os lo habría contado todo mucho mejor, pero ese señor habría tenido que venir en avión y habría producido unos 650 kilos de CO2 equivalente, con lo cual a mí que venga uno de la otra parte del mundo a contarme cómo reducir las emisiones de la ganadería me parece algo bastante, por lo menos, cuestionable, ¿no? O por lo menos que se lo pregunte, ¿eh? No sé, a mí me llama bastante la atención. Básicamente, para que os hagáis una idea, este tipo de viajes supone aproximadamente la carga de emisión de CO2 del consumo medio de una persona en España. Es decir, que nadie se mete, por ejemplo, con el turismo, que tenemos 100 millones de turistas y les gusta que vengan en avión, ¿no? Y no con eso, yo tengo, por así decirlo, para todos, ¿no? Esta es la parte de los que un poco están en contra, ¿no? Que hay que poner cada cosa en su sitio. Pero ojo, la ganadería no es el santo tampoco, no estoy diciendo eso, y ahora viene para los ganaderos. Es muy ineficiente. Por cada 100 kilos de nitrógeno que le damos a un animal en forma de proteína, en el mejor de los casos, los pollos aprovechan la mitad. Y en el peor de los casos, por su propio sistema productivo, el bovino de carne principalmente y el lechero, aprovecha aproximadamente entre un cuarto y un tercio. Es decir, que no es muy eficiente. Pero es que además, a lo largo de la cadena, como tienen aquí, esto sería el producto, pero conforme pasamos el matadero, el procesado y luego los minoristas que nos venden, cuando voy al supermercado, resulta que de los 500 kilos que pesaba una vaca, pues solo me venden 180, el resto se ha quedado por el camino. Eso no lo tenemos que pensar, ¿eh? Se está perdiendo ahí bastantes recursos. En cuanto al uso de recursos, la ganadería usa muchísimos recursos. Usa como 2 o 3 veces más los recursos que necesitábamos relacionados con los cultivos para consumo humano. Fijaros la cantidad de recursos que consume el bovino lechero. Ya no solo de piensos o fertilizantes de forma indirecta, sino también de consumo de agua, etcétera. Y finalmente otras emisiones, como por ejemplo el amoníaco. El metano ya les he dicho, a lo mejor no se puede entrar mucho más en detalle o tiene una capacidad de reducción limitada porque supone aproximadamente un 4 o 5% del total, el metano de la ganadería. Pero es que el amoníaco en la agricultura es el 95%, 90 y tantos %. Y la ganadería es directamente responsable de 2/3. De manera que la actividad ganadera tiene un impacto ambiental. No solo en el cambio climático, que también, sino tiene muchas otras cosas. De manera que es algo a tener muy en cuenta. Las formas de reducción, no voy a entrar mucho en ello, las formas de reducción de emisiones. Hay unos documentos de mejores técnicas disponibles, que además hay unas monografías muy buenas del Ministerio, hay muchas jornadas. De hecho, por ejemplo, la semana que viene hay unas jornadas en la Feria de Lorca, en Sepor, de ganadería. A quien le interese entrará en mucho más detalle y habla de reducir la contaminación en su conjunto. Pero decir que hay que dejar de comer carne para que no se contamine el planeta por el cambio climático, pues me parece un poco exagerado. Entonces, la charla va a ir a partir de ahora en el sentido de que, bueno, tenemos que reducir las emisiones, pero inevitablemente nos vamos a tener que adaptar. Entonces, habrá que ver qué es lo que hay en cuanto al clima, que ya nos han contado algo, y lo que nos espera, que intentaré pasar rápido sobre lo que ya han dicho y centrarme en algo que sea un poco más novedoso. Yo cuando le cuento a la gente un poco, sobre todo fuera de España, cuál es la realidad, realmente España es un país muy diverso en cuanto a precipitación y temperatura. Tenemos
zonas de baja precipitación y zonas de alta precipitación que están relativamente cerca. Pero es que además tenemos zonas de baja temperatura y alta temperatura también relativamente cerca. Esos son promedios. Y ya me imagino que a estas alturas de la vida todos saben que los promedios no sirven para mucho, porque es como calcular la renta media de los hogares españoles. Pues bueno, gracias a la excelente renta de algunos, la media a lo mejor sale decente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una variación muy importante entre las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Tenemos un clima en el cual hay, ven aquí a la izquierda, los días con temperaturas mínimas menores de 0 grados. Y hay muchas zonas en España en que hay más de 40 días, por ejemplo, tienen ahí marcados en tonos azulados, más de 40 días de menos de 0 grados. Pero a la vez hay un número elevado de días, hasta más de 110 días, con temperaturas por encima de 25 grados. Voy a la implicación para la ganadería. Los animales son como nosotros. De hecho, nosotros somos animales que vamos a 2 patas, y a los animales, para producir, les gusta estar en unas buenas condiciones. Y el animal, salvo en el pastoreo de transhumancia, que salió en las noticias hace poco porque pasaban por Madrid, está en el mismo sitio. Y tengo que darle unas condiciones óptimas, haga frío o haga calor. Y eso es un problema. Y es más problema si, como nos están diciendo, va a afectar a las temperaturas. Los climogramas para esto nos sirven de mucho, porque hay una serie de variaciones. Ahí tienen, por ejemplo, en rojo lo que sería la temperatura registrada en Alicante, en una estación de estas de una página web que se llama Weather Underground, que es gente que tiene una estación meteorológica. No sé la motivación que hay para tener una estación meteorológica y subir los datos, pero bien, la verdad es que viene muy, muy bien, porque hay mucha información. Y ven, por ejemplo, la diferencia con Segovia. Tienen todos los datos de esto, es el caso de 2014. Tenemos una serie de variaciones, evidentemente, pero ojo, es que a lo largo del año, esto es Alicante, tenemos que en distintos días también hay una variación diaria. Y los alojamientos ganaderos tienen que estar preparados para que el animal esté, si es un pollo, a 30 grados durante la primera semana, porque si no el animal es que se me muere. ¿Vale? Cada animal entonces tiene su rango de temperaturas. En esos días, pues bueno, pueden ver, por ejemplo, a ver, como anécdotas, pues hoy justo hace un año teníamos una mínima de alrededor de 16-17 grados y una máxima de 23-24, probablemente sea muy parecido al día de hoy, pero es que el día más cálido, una media de 29 grados y pico, una noche tropical de que ninguno pudo dormir, de los de aquí a Alicante, eso seguro. Y en invierno, pues un día fresquito. Pero los animales, claro, pollos, cerdos recién destetados, lechones, 30-35 grados. Pollos adultos y cerdos ya poco adultos, 20-22 grados. Y las vacas que no suban de 20 grados, porque si no dejan de producir. Claro, eso tiene una implicación. Y sobre todo si el clima se prevé que pueda cambiar. O adapto a través de las instalaciones o de alguna forma, o no puedo criar animales, como por ejemplo, la verdad es que no lo conozco, pero me imagino que en los Emiratos Árabes no criarán vacas, porque ahí los animales no pueden producir por las condiciones, a no ser que les pongan un aire acondicionado. Bien, ¿qué es lo que nos espera? Voy a pasar rápido sobre los escenarios y todo esto, que ya nos lo han contado de maravilla, y voy a las implicaciones para la ganadería. Básicamente, hay poquita información de qué es lo que va a pasar con la ganadería, y muchos son especulaciones, pero aquí las especulaciones nos interesan relativamente poco. Hay algunas evidencias de que algunas enfermedades se están propagando en otras áreas, de manera que, al igual que ocurre con las personas, existe cierta preocupación en problemas sanitarios en las explotaciones ganaderas. En concreto, la lengua azul es un ejemplo ya demostrado. Además, se sabe que la mejora genética lo que ha hecho es que los animales sean máquinas de producir y que solo funcionen bien en un estrecho rango de condiciones ambientales, por lo cual si los saco de ellas, tengo un problema. Y lo que sí que se sabe es que se van a producir pérdidas económicas, seguro. Vamos más al detalle. Aquí algo nos han contado también de las previsiones de aumento de temperaturas máximas. Yo no sé si la gente es consciente o no de lo que estamos hablando, porque son 4 o 5 grados más
Son 4 o 5 grados más, ¿eh? Para nosotros nos cuesta, para las plantas imagino que también, pero los animales con 4 o 5 grados más las van a pasar muy mal. Y además tenemos un problema, y es que aquí tienen, esto es de una publicación, creo que de la EMET, para previsiones para España, que resulta que cuanto más rojo es que más calor está previsto que se incrementen las temperaturas, y tiene la mala pata de que es en verano. Es decir, que vamos a pasar aún más calor en verano, y en invierno la temperatura se aumentará un poquito menos. Precisamente en verano, que es cuando las producciones ganaderas más sufren, sobre todo las más intensivas. Por ejemplo, los pollos. Los pollos a final de ciclo, los ganaderos están rezando para que no se den más ciertas condiciones en las cuales saben que sí o sí los animales se van a morir en una elevada proporción. Pero además hay algo a lo mejor más preocupante. Este es un estudio que a mí me llamó bastante la atención, y es las variaciones de temperatura que ya se han detectado en la Comunidad Valenciana. Un estudio de investigadores de aquí de Alicante y de Valencia, que estudiaban 2 periodos, y encontraron qué es lo que pasaba con las temperaturas anuales medias, las mínimas y las máximas. Y eso confirma un poco las predicciones de antes. Lo que más subirá serán las temperaturas máximas. Y además, si lo vemos por meses, lo que más ha subido ya, y esto ya está registrado, son las temperaturas máximas en los meses de verano, sobre todo junio, octubre, no sé por qué también octubre, y sobre todo en las zonas de montaña. Y eso está asociado a lo que nos comentaban antes de esos pequeños cambios. El clima tiene también una pequeña manía, y es que se comporta de manera diferente a escala microrregional, que se llama, y es decir, que pequeños cambios a lo mejor solo se producen en la vertiente mediterránea. Pues bien, aquí lo que parece que se está produciendo es que se está incrementando la estabilidad atmosférica, y entonces las zonas de valle parece ser que hace más fresquito por las noches y se compensa con la temperatura que está subiendo. Pero las zonas de montaña están teniendo más calor. Entonces eso viene a confirmar un poco estas previsiones. Entonces, ¿cómo nos podemos adaptar? Bueno, una posibilidad es a través de las instalaciones ganaderas. Las instalaciones ganaderas tienen como objetivo darle a los animales las condiciones que necesitan: temperatura, humedad, velocidad de aire, pero también de que allí no se produzcan demasiados gases que sabéis que produce la ganadería. Básicamente lo que intentan controlar son 2 cosas que afectan mucho al bienestar, y creo que eso todos lo sabemos: la humedad relativa y la velocidad. Yo cuando llego de Madrid a Valencia sé que cuando bajo de Requena empiezo a sudar, básicamente, y eso es por la humedad. Cerca de la playa se produce humedad, y entonces eso a los animales también les está afectando las humedades relativas altas. Y luego la velocidad de aire. En función de la temperatura, la velocidad de aire, todos sabemos que nos ponemos delante de un ventilador y estamos un poquito mejor que si estamos en un sitio donde no corre aire. Y con esas 2 cosas se juega en la ganadería, en las distintas producciones. Voy a revisar brevemente las principales, no me entretendré mucho. Básicamente los pollos, yo les digo a los alumnos que es lo más parecido a las matemáticas, es decir, que se le da una serie de condiciones y son unas máquinas de crecer. Pero tienen un problema, y es que el rango de temperaturas y humedades son muy estrechos. Como les he comentado antes, los pollitos el primer día necesitan estar entre 32-33 grados y al final del ciclo 20-22. Si a un pollo de final de ciclo le subo a lo mejor a 30 grados, es que se me mueren los 10.000 pollos que pueda tener la granja. Sigo pintando las temperaturas de aquí, porque por ejemplo en Alicante habría que darle calor por aquí, y aquí tendríamos que ver a ese pollo que necesita 22 grados, ¿cómo demonios bajamos en verano de 30 a 20? A 22. Pues bien, para las granjas, lo que nos interesa, los espacios cerrados, es que la distribución de temperatura y velocidad sea lo más uniforme posible, para que todos los pollos, si puede ser, estén bien. Lo que ocurre en realidad es que siempre hay zonas muertas y hay esquinas donde los ganaderos saben que los animales se les mueren. Si se incrementan las temperaturas, mayor problema para todo esto. Los sistemas de producción de pollos hoy en día son bastante estándar. Son ventilación mecánica, porque si no, no funcionan los sistemas de refrigeración. Y hay bastante experimentación en cuanto a sistemas, a configuración de ventiladores. Pero hay una cosa que está clara y que se puede recomendar con carácter general: aislar.
Aislar es la primera medida de... Aislar me refiero térmicamente. La primera medida para mejorar el confort de los animales y permitir que estén a la temperatura adecuada. Una granja mal aislada amortiza la instalación de aislamiento en 2 años, en 3. Entonces, es lo primero que hay que vigilar. Una instalación mal aislada, lo que se ve son los puentes térmicos. Imagínense una granja de pollos en invierno que dentro está a 30 grados, porque si no los pollitos se me mueren, y que fuera estoy a 0 grados. Si no está bien aislada, pues tengo un gran problema. No hay diseños óptimos y la gente pues está haciendo reformas. Este señor se puso aquí unos ventiladores, hay naves con techos planos, techos curvos, y la verdad es que ahí queda bastante por hacer. Se pueden mejorar bastante las instalaciones. Las gallinas son también animales muy seleccionados y por lo menos las producciones industriales de gallinas en jaulas son bastante estándar. Casi todos tienen ventilaciones, ya sea, aquí tienen un ejemplo de Vizcaya, otro de Toledo. Esta granja tiene 1,5 millones de gallinas, ahí es nada, y todos son sistemas bastante estándar, ventilaciones tipo túnel. La gallina se adapta bastante más a los sistemas alternativos porque resisten mejor el fresco. De hecho, en zonas interiores de Valencia se está criando con bastante éxito. Porcino. Los cerdos, como todas las especies de mamíferos, tienen una evolución entre los animales que nacen y los animales adultos. Los animales que nacen necesitan igualmente 32-35 grados, mientras que los adultos están bien alrededor de 20-25 grados. Las instalaciones también son hoy en día bastante estándar y suelen ser ventilación natural para los animales adultos y los animales en crecimiento mayores, y hay ventilación forzada para las cerdas gestantes, para las cerdas lactantes, y para los lechones destetados. Ahí tienen algunos ejemplos, es bastante estándar, y el cerdo lo bueno que tiene es que es bastante todoterreno, es decir, que el ganadero no nota mucho que el animal no esté al óptimo de temperatura, no nota mucho que no esté al óptimo de calidad de aire, pero sin saberlo sí que está perdiendo dinero. Si las condiciones ambientales empeoran, sobre todo en los meses más desfavorables, es probable que estos sistemas de ventilación natural pues empiecen a presentar problemas, y España es un país muy productor de cerdo. Tienen ahí algunas imágenes más. En porcino es bastante habitual tener ventanas laterales y luego caballetes o chimeneas arriba. Las vacas es un animal bastante sorprendente porque vive bien y produce bien desde 0 hasta unos 20 grados, lo tienen aquí marcado, 0 hasta 20 grados, pero a partir de 25 grados empieza a tener problemas de producción. Entonces, básicamente eso explica por qué en algunas zonas hay vacas y en otras no. Son alojamientos hoy en día muy abiertos, que básicamente sirven de cobijo de las condiciones más adversas, y tienen como mucho pues algunos sistemas de ventilación, ya sea de estos ventiladores así puestos para remover un poquito el aire, o de estos de tipo techo, o rociado con agua. Hay una serie de técnicas. Y el bovino de carne, pues 3/4 partes de lo mismo, o rumiantes. Son sistemas muy similares. ¿En qué se está trabajando ahora? Pues bueno, hay bastante murmullo a nivel de investigación en todo esto. Les pongo aquí un ejemplo que participamos 2 centros que investigadores somos socios de la red Remedia. Este es el ejemplo de Optibarn, y el objetivo es que las instalaciones de bovino lechero, ver cómo pueden adaptarse a los cambios previstos del cambio climático. Aquí participamos la Universidad Politécnica y el BC3 del País Vasco, y básicamente es en distintos países monitorizar distintas granjas y ver qué cambios hay que hacer para que responda mejor el alojamiento a las temperaturas. Europa se ha gastado muchísimo dinero en todo esto, en llenar las granjas de sensores, en ver qué es mejor. Ahí tienen algunos ejemplos y páginas web. Hay muchos proyectos y hay tecnologías que tienen las granjas que ya las quisiera yo tener en mi casa. ¿Qué pasa con el pastoreo? El pastoreo lo deja un poquito al margen. No soy especialista en pastoreo, y informándome un poco para la sesión esta, me llamó la atención esta página web que trata de como una asociación internacional de pastoreo que indica las zonas más pastoriles, y básicamente lo que dicen son 2 cosas. Hay como 2 teorías. La primera es que
El pastoreo es como el canario en una mina, porque es el más sensible a los cambios climáticos. Entonces, si hay un cambio radical o importante, el primero que se verá afectado es el pastoreo. Otra teoría dice que es un sistema adaptable. De hecho, el pastoreo surge por la necesidad de adaptarse a los cambios, ir buscando las distintas zonas más favorables para el consumo de los animales. Entonces dicen que bueno, el cambio climático pues es una de las amenazas más que tienen y que se conseguirán adaptar. Yo personalmente creo que lo tiene bastante crudo en el caso de que tenga que encontrar alimento en zonas en las cuales están en riesgo de desertificación, como es nuestro entorno. Entonces, bueno, si les interesa más, ya les digo que a nivel de internacional hay bastante información de todo esto. Lo que no se puede negar es que el pastoreo tiene afectadas una elevada superficie en la cual afecta a los usos del suelo, a ese secuestro de carbono, de manera que el pastoreo como actividad potencialmente relacionada con los usos del suelo no es nada desdeñable. Y finalmente unas conclusiones, y con esto ya termino. 3, para ser rápidos y eficientes. Primera, así 3 ideas que se pueden llevar a casa. La ganadería contribuye al cambio climático, sin duda, 10%, esa idea. Con sus emisiones directas, los animales, o indirectas, los piensos que consumen. Tiene otras implicaciones ambientales, que yo creo que son bastante más importantes, de manera que no podemos negarlo. Segundo, indudablemente el cambio climático va a afectar a los animales. Va a haber que adaptarse y, por tanto, las instalaciones ganaderas probablemente deberán afrontar estos desafíos y ser capaces de dar a los animales dentro de 100 años, si queremos seguir comiendo carne, las condiciones para que críen en un mundo en que probablemente haya cambiado, a saber cómo, supongo que no está. El planeta Tierra, nuestro hogar, solía ser un lugar repleto de verde, siempre azul en el cielo y limpio al respirar. Pero eso era antes de que enfermara. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos va a durar? Incendios, inundaciones, sequías, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras más. Son situaciones a las que deberíamos estar preparados, porque cada año se intensificarán más. Para que comprendas el impacto, en tan solo lo que va de este video han muerto 2 niños alrededor del mundo por tomar agua contaminada. La cantidad de contaminantes que estamos generando ya están produciendo severos efectos en el planeta. Durante este siglo, la temperatura de la Tierra aumentará 4 grados centígrados. Nunca se ha vivido un aumento así desde hace 4 millones de años. Actualmente estamos cerca del primer grado centígrado de cambio. Para ser más específicos, tenemos un aumento de 0,8 y ya estamos viviendo los cambios. Para cuando alcancemos los 1,6 grados centígrados, Groenlandia habrá desaparecido por completo. Y para el año 2040 no habrá más hielo en el Polo Norte. A los 3 y 4 grados, el calor en ciertas partes del mundo creará zonas inhabitables. La agricultura desaparecerá en muchas partes del mundo, lo que obviamente provocará hambruna mundial. El nivel de los mares aumentará entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo. Y si los polos continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. Países como Kiribati, Palau y las Islas Maldivas están por desaparecer completamente. Todo esto provocado gracias al calentamiento global. Te preguntarás cómo y por qué está pasando esto. Automóviles, grandes fábricas, la actividad de las industrias, la manera en la que extraemos combustibles fósiles y demás actividades producen inmensas cantidades de contaminantes, creando una cada vez más densa capa de gases. Cuando la radiación del Sol llega a nuestro planeta, parte de ella es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. Sin embargo, gran parte de la radiación entra a la Tierra y cuando rebota se ve atrapada por la barrera de gases contaminantes. Esto provoca que la Tierra se caliente. A esto se le llama el efecto invernadero. La solución parece sencilla.
simplemente parar la actividad humana que provoca contaminantes, ¿no es así? El único problema es que la economía mundial se sostiene del consumo de combustibles fósiles. El petróleo lo usamos de 1000 maneras y una de las más importantes es para el combustible. El carbón y el gas natural, entre otros usos, son principalmente usados para la generación de electricidad. Así como te das cuenta, no es tan sencillo eliminar esto del modo de vida actual. La salida más viable a este problema es invertir en energías renovables. Podríamos optar por producir energías eólicas, geotérmicas, solares, hidroeléctricas, entre muchas otras. De esta manera no generaríamos contaminantes. Nuestro planeta respiraría y con suerte el calentamiento global se detendría en gran medida. Pero por obvias razones, los grandes conglomerados alrededor del mundo que ganan millones y millones de dólares gracias a los combustibles fósiles, no permitirán que esa transición sea tan sencilla. Es por eso que en la sombra se han encargado de crear enormes campañas para decir que el calentamiento global no existe. Y es probable que tú ya hayas caído en sus mentiras. Sin embargo, el verdadero problema es que hay gente con mucho poder que cree firmemente que el calentamiento global es solo un invento. Nuestros bosques y mares se encargan de absorber gran parte del dióxido de carbono. Desafortunadamente, ya no se dan abasto. La deforestación es otro de los grandes problemas ambientales actualmente. Básicamente, estamos dejando sin pulmones al planeta. Y uno de los principales culpables de esto es el aceite de palma. Este aceite vegetal está presente en casi todos los productos de consumo en el mundo. Cereales, snacks, dulces, jabones, cosméticos, entre muchos más. El problema es que la palma solo crece en ambientes tropicales. Y debido a su excesiva demanda ha provocado la deforestación inclusive ilegal de áreas inmensas de bosques tropicales, no solo afectando al medio ambiente, sino también a la biodiversidad. Así que piénsalo, cada vez que consumas uno de estos productos estás ayudando indirectamente a que esta industria siga lastimando al planeta. Y aunque no lo creas, el consumo desmedido de carne de res también provoca daños al medio ambiente. Lo sé, suena muy absurdo, pero déjame explicarte. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente, y es producido en su gran mayoría por toda la ganadería mientras ésta se alimenta y expulsa gases. Casi todo el metano existente en la atmósfera es producido por la industria ganadera. La ganadería genera emisiones más contaminantes que la industria del transporte, y no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de agua subterránea. Hablamos que un 10% de todas las emisiones contaminantes de los Estados Unidos proviene del ganado. La contaminación del aire en lugares como Beijing es tan mala que respirar allí implica exactamente los mismos riesgos que fumar 21 cigarrillos por día. Sin embargo, en la India, respirar durante un día equivale a fumar 100 cigarrillos. Las contingencias ambientales debido a la contaminación se están volviendo cada vez más comunes inclusive en la Ciudad de México. Sin embargo, aún hay una luz de esperanza. Dinamarca ha logrado cubrir un gran porcentaje de sus necesidades energéticas gracias a la energía sustentable. Esto coloca a Dinamarca a la cabeza en la inversión y avances de energías renovables en el mundo. Se calcula que para el 2035 Dinamarca dependa completamente de este tipo de energías. Afortunadamente, más países están imitando esto. Países como Suecia, Austria, Finlandia y recientemente China. Ojalá todos ellos sirvan de ejemplo para las demás naciones alrededor del mundo. Tal vez nosotros solos no hagamos mucho para combatir el cambio climático. Pero si alzamos la voz en redes sociales, en tu escuela, en tu familia, tal vez logremos todos juntos hacer conciencia en los demás y poco a poco ir generando el cambio, primero en uno mismo. Exijamos a los gobiernos de nuestros países que impulsen reformas ambientales, que se castigue a aquellas industrias contaminantes y que se invierten en energías renovables. Comparte este video. Si logramos que más gente conozca esta información, habremos hecho algo por el planeta insertando una pequeña semilla en la mente de las personas que ignoraban todo esto. Créeme cuando te digo que este es el problema más importante del siglo, y puede que aún estemos a tiempo para salvar al planeta.